Ok, good morning. Vamos a comenzar. John English Class Session 10. Hoy vamos a hacer un review de Past Simple y Past Continuous. Ok, Past Simple y Past Continuous. Que en Past Simple va a ser un brief review, corto resumen. Y en Past Continuous vamos a ver el uso de when. El uso de when cuando utilizamos Past Simple y Past Continuous juntos. Okay. Y también tenemos un reading practice. Ok. Ok. Primero vamos a ver el review past simple. Okay. Cuando usamos past simple, que es el pasado simple, is used in a past action, ¿no? En una acción pasada. Tenemos presente, futuro y pasado. Okay. El pasado simple es la acción pasada. ¿No? In past simple, we have irregular and regular verbs. Okay. Verbos irregulares y verbos regulares. La estructura es subject plus verb plus complement. ¿Okay? Subject, que es el sujeto. Verb, que puede ser regular verb o irregular verb. ¿Okay? Un verbo. Okay. En past simple, ¿okay? Tenemos en el verbo, ¿okay? En verb, puede ser un verbo regular, ¿okay? Regular verb, o el verbo puede ser un verbo irregular. ¿Okay? Más adelante vamos a ver cómo es un verbo regular y cómo es un verbo irregular. Y luego sería un complement, un complemento. Acá tenemos dos ejemplos. We play tennis every day in August. Okay. We, nosotros, play tennis. ¿No? Como esto está en pasado, es un verbo en pasado, es jugamos. We played. Nosotros jugamos. Tenis. Okay. Tennis every day in August. Eso ya sería el complemento. ¿No? Subject, que es el sujeto, que es we, nosotros. Verb, el verbo, que en este caso, como vemos, está en rojo porque es un verbo regular, regular verb. Okay. Tennis, every day in August, ¿no? Nosotros jugamos tenis todos los días en agosto. We play tennis every day in August. Okay. Y tenemos Janice bought a new watch last week. Okay. Janice. Ese sería el subject, el sujeto. El verb sería bought, que es el pasado de buy. Okay. Bought es compró. ¿No? Si el verbo es comprar, pasado compró. Janice compró. Janice bought a new watch last week. Un nuevo reloj la semana pasada. Okay. Como ven, pueden notar la diferencia entre regular verb que a play. Okay. Acá el verbo sería play. Okay. Pero como está en pasado, tenemos que colocarle el ed al final del verbo para que esté en pasado. Y tenemos we played. We played tennis every day in August. Okay. En este caso tenemos bought, Janice bought. Okay. El verbo en presente, ¿no? En su forma base sería buy, el verbo comprar.
by, bow. Pero en pasado cambia totalmente su estructura porque es un irregular verb, es un verbo irregular. ¿Okay? Entonces, bite en pasado va a cambiar a boat. ¿Okay? Vamos a verlo más a fondo. Y tenemos regular verbs. ¿Okay? Recuerden que la estructura de past simple es subject, verb, plus complement. ¿Okay? Y el verbo decimos que puede ser regular o irregular. En el caso de los regular verbs, regular verbs of simple forms are formed by adding ed to the infinitive of the verb. Okay. Para los verbos regulares vamos a añadir una ed, adding ed al verbo. Por ejemplo, tenemos start, el verbo start, comenzar. Para ponerlo en pasado, le hemos puesto una ed después de start. Y sería started. Started. Y tenemos jump, el verbo saltar, jump. Y le hemos puesto una ed al final de jump. Jump. Jumped. Y al final tenemos stop. El último ejemplo sería stop. En el caso de algunos verbos regulares, por ejemplo, si es consonante, vocal consonante como stop, le agregamos otra P, en este caso su última consonante, tenemos que doblar su última consonante, y le agregamos un ed, stop, stop. Pero básicamente para los verbos regulares es agregarle simplemente el ed al final de el verbo. Y por ejemplo tenemos I started my guitar lessons last weekend. Yo, en este caso, el verbo lo tenemos en pasado. Yo comencé my guitar lessons, mis lecciones de guitarra, last weekend, la semana pasada. She jumped the rope 10 times yesterday. She jumped, ¿no? En pasado, tenemos jump en pasado. Sería ella saltó. Ella saltó, she jumped the rope 10 times yesterday. Ella saltó la cuerda 10 veces, 10 times, yesterday, ayer. Tenemos we stopped at the store a few minutes ago. En este caso tenemos stop, pero en pasado, por el ed nos indica que la oración está en pasado, que la acción está en pasado. We stop. Nosotros paramos at the store, en la tienda, a few minutes ago, unos minutos atrás. We stop at the store a few minutes ago. Entonces, para regular verbs, ¿qué vamos a hacer con el verbo? Añadirle una ed para que esté en pasado. Digamos, nos dan un verbo. Por ejemplo, watch, que es un verbo regular. Entonces, para cambiarlo al pasado, ¿qué vamos a hacer? Agregarle el ed, ¿no? Sería watch it. Watch sería watch it. Solo hemos agregado el ed. Otro ejemplo con un verbo regular. Tenemos watch,
tenemos learn. Si nos dan el verbo learn, que es un verbo regular, para ponerlo en pasado, learn, ¿qué hacemos? Le agregamos el ed, porque es un verbo regular. Adding ed. Sería learned. En pasado cambiaría learned. No se olviden que se tiene que agregar el ed. Adding ed. Adding ed to the infinitive of the verb. He started, jumped, stopped. Okay. Y para irregular verbs, irregular past simple forms change completely in the word structure. Cambia completamente en la estructura de la palabra. Por ejemplo, tenemos el verbo eat. En pasado sería ate. Como ven, el verbo va a cambiar totalmente en su estructura. Ya no va a ser eat, va a ser ate. Find va a ser found. Go sería went. Como ven, va a cambiar diferente y no tiene una regla en sí que seguir o una estructura que es como en los verbos irregulares, que solamente le agregas el ed. En este caso va a cambiar totalmente diferente. Y una recomendación para poder cambiar los verbos en pasado, en el caso de los verbos irregulares, es práctica constante. Después vamos a ver el cuadro de los verbos irregulares. Hay más verbos irregulares que estos, pero digamos que estos podrían ser los principales y más. Y esto simplemente se aprende en práctica constante de usar los verbos irregulares. No está ya una estructura donde se pueda aprender esto, se forma esto. No, es simplemente aprendiéndolo con la práctica. Tenemos 3 ejemplos. We ate lunch early today. We ate, nosotros. Tenemos ate, que es el verbo comer, pero en pasado. Entonces nosotros comimos. We ate lunch. El almuerzo, early today. Nosotros comimos el almuerzo temprano hoy. I found this book on the table. I found. Find es el verbo encontrar, pero acá lo tenemos en pasado. Found. I found. Yo encontré. I found this book on that table. Yo encontré este libro en esa mesa. I found this book on that table. They went to the party last week. They went. Ellos. En este caso tenemos go. El verbo ir, pero su pasado sería went. They went. Ellos fueron. Ellos fueron to the party, a la fiesta, last week, la semana pasada. Y entonces vamos a ver ahora un video. Primero vamos a ver el cuadro y después vamos a ver el video de Past Simple para que puedan ver mejor cómo va la estructura de Past Simple. Tenemos irregular verbs. Como dije, los verbos irregulares van a cambiar diferente su estructura. En el caso de be, acá tenemos la forma base y acá la forma en pasado. Por ejemplo, be va a cambiar a was o were. Solo en el caso de be va a cambiar a was o were, porque sería del verb to be. Was, que es para singular, y were, que es para plural. Y en el caso de become, cambiaría en past form,
became. ¿Ok? Todo esto solamente son verbos irregulares. ¿Ok? Recuerden que solo para el regular le vamos a agregar un E. ¿Ok? Become va a cambiar a became. Begin cambiaría began. Break cambiaría broke. Ok, vamos con los que son más usados. Por ejemplo, buy, que es comprar, cambia bought. Okay. Cat, por ejemplo, vemos a cat. Cat no cambia. Cat en pasado va a seguir igual. Okay. Por eso se llama un verbo irregular. Okay. En este caso, cat no va a cambiar en el pasado, va a seguir siendo cat. Okay. Tenemos give, cambia gave, go, a went. Okay. Tenemos hit, tampoco va a cambiar. Se va a quedar igual en la forma de pasado. Okay. Keep, kept, run, run. Okay. Say, said, see, saw. Sell, sold. Sleep, slept. Speak, cambia spoke. Do va a cambiar a did. Draw, drew. Drive, drove. Drink, drank. Eat, ate. Fall, fell. Okay, feel, felt. Forget, forgot. Find, found. Get, got. Okay, leave, left. Make, made. Meet, met. Pay, paid. Put tampoco va a cambiar. Put va a quedar igual en forma de pasado. Igual que read, solo va a cambiar la pronunciación. Read en pasado va a ser read. ¿Okay? En presente en su forma base sería read. En pasado read. Okay? Take, talk, tell, told. Okay? Understand, understood. Okay? Wake, woke, where, wore. Y write cambia a wrote. Okay, les voy a dejar este cuadro en caso lo necesiten recordar algún verbo como es en pasado, si es un verbo irregular. Ok, ahora sí vamos a pasar a ver el video de past simple. Okay, este es past simple, el pasado simple. Ok, vamos a ver el video. We use the simple past tense for finished past actions. For example, I watched a movie yesterday. I ate dinner 2 hours ago. I was busy last week. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. I walked my dog yesterday. She played the guitar at my party last month. The students studied last night. With irregular verbs, the verb changes into a different form. We do not use ed. Here are some examples of irregular verbs. Listen and repeat. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Go,
went. Have, had. Run, ran. Say, said. Sing, sang. Sleep, slept. Write, wrote. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past form of the verb eat is ate. You went to Paris 2 years ago. My dog slept on my bed last night. We drank coffee yesterday morning. Be is the only simple past verb that changes forms for different subjects. The two simple past forms of the verb be are was and were. I was cold yesterday afternoon. Ok, y ese fue el past continuous, no, el past simple, ok. Como ven, puede cambiar un verbo regular y unos ejemplos con ed, ok, played, y el regular verb que cambia totalmente su estructura. No dijo do, que cambia a did, draw, drink, drunk, ok. O en el caso de eat, ate, que es los irregular verbs. Ok, ahora sí pasamos al past continuous. Ok, el past continuous ya lo habíamos hablado, solo que esta vez vamos a hablar del past simple y el past continuous juntos. Ok, el past continuous habíamos dicho que es to talk about a continuous past action, ¿no? Una acción pasada que continúa. En este caso la estructura va a ser subject, was, were, el verbo con el ing, ok, este ing, y un complemento. No, por ejemplo, tenemos subject, el sujeto que es he, en este caso, él, que was. Was. ¿Por qué usamos was? Que acá lo dejé como nota. ¿Por qué usamos was? Porque para singular vamos a usar was y para plural vamos a usar were. Okay, en este caso estamos hablando de él, okay, he. Entonces, como solo hablamos de una sola persona, vamos a usar was porque es en singular. He was. Y después tenemos el verbo con el ing, que significa que después del verbo vamos a agregarle el ing, que el verbo sería it, pero le agregamos el ing, sería eating. Que para todo el past continuous le vamos a agregar el ing al verbo. Entonces tenemos he was eating dinner. Okay, subject he, was where, en este caso was. Verb ing, okay, el verbo eating. Y el complemento, ¿no? Lo que continúa la oración, dinner. Okay, él estaba comiendo, he was eating dinner, su cena, ¿no? Él estaba comiendo su cena. Okay, en este caso tenemos otro ejemplo, Jenny, okay, ese sería el subject. Okay, Jenny, una sola persona, singular, y por eso usamos was. Jenny was, que Jenny estaba, ¿qué estaba haciendo? Sigue el verbo, ¿no? Verb ing. Talking,
que estaba hablando constantly on the phone. Que este constantly on the phone sería ya lo adicional para, que sería el complemento, lo adicional para la oración. Okay, entonces tenemos Jenny was talking. Jenny estaba hablando constantly, constantemente, on the phone, en el teléfono. Okay, y para recordar que también podemos usar cuando dos acciones pasan en el mismo tiempo. Okay, por ejemplo, tenemos the audience was applauding when he fell off the stage. Okay, the audience, la audiencia was applauding, okay, estaba aplaudiendo, okay, y después otra acción pasó, ¿no? When he, cuando él fell off, se cayó the stage, okay, del stage, o en este caso en la parte del teatro, ¿no? Se cayó de el stage. Okay, entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Que esta acción estaba pasando, era una acción continua, cuando algo, okay, algo la paró. And he fell off the stage. Primero vamos a ver el video de Past Continuous y después vamos a explicar más sobre cuando dos acciones pasan, que ahí también usamos el Past Continuous. Okay, recuerden que Past Continuous también puede ser llamado, okay, segundo. Okay. Hi everyone, hola a todos, my name. El past continuous se utiliza para acciones que ocurrieron temporalmente en el pasado. Para formar el past continuous se utiliza el verbo to be en pasado seguido del gerundio del verbo. Hay que decir que el gerundio se forma con el verbo en infinitivo seguido de ing. Por ejemplo, I was working in a restaurant. Yo estaba trabajando en un restaurante. El past continuous se utiliza en varios casos. Cuando existe una acción que se interrumpe o modifica con otra. Por ejemplo, Anna came when I was sleeping. Ana vino cuando yo estaba durmiendo. It started to rain while we were playing. Empezó a llover mientras estábamos jugando. También se usa para hablar de una acción que estaba desarrollándose en un momento del pasado. Por ejemplo, I was watching TV at 10 o'clock. Yo estaba viendo la tele a las 10. Puedes usar el past continuous para describir una situación o escena. Es importante saber que el past continuous se usa para acciones que no son constantes o hábitos. Para eso se usa el past simple. Para formar oraciones afirmativas, pondremos el sujeto, seguido del verbo to be en pasado, y seguido del gerundio del verbo principal. Por ejemplo, he was eating. Él estaba comiendo. They were listening. Ellos estaban escuchando. Para frases negativas, pondremos el sujeto, seguido del verbo to be en pasado,
seguido de not o su forma contraída, y por último el gerundio del verbo principal. Por ejemplo, he wasn't eating. Él no estaba comiendo. They weren't listening. Ellos no estaban escuchando. Para oraciones interrogativas, ponemos primero el verbo to be en pasado, seguido del sujeto, y por último el gerundio del verbo principal. Por ejemplo, was he eating? ¿Estaba comiendo? Were they listening? ¿Estaban escuchando? Ok. Ese fue el past continuous, ¿no? Como hemos visto, lo podemos usar en diferentes situaciones. También habló de que cuando una acción es interrumpida, ¿no? Cuando, por ejemplo, the audience was applauding, no estaba pasando esta acción que la audiencia estaba aplaudiendo. Cuando él se cayó, ¿no? Y fue interrumpido por una acción inesperada. When he fell off the stage, ¿no? Cuando él se cayó. Vamos a recordar, ¿okay? De la anterior clase del past continuous, que también lo podemos usar para una acción que pasa continuamente cuando es interrumpida. Usually the action interrupts the long action in the past simple. ¿No? Por ejemplo, teníamos el ejemplo de Paul was going home this afternoon. ¿Okay? Paul estaba haciendo una acción. Paul estaba yendo a casa esta tarde. Was going home this afternoon. ¿Okay? Y después esa acción de Paul yendo a casa esa tarde fue interrumpida. Vemos he met his friend. When he met his friend Steven. ¿Okay? ¿Por qué fue interrumpida? Porque se reunió con su amigo Steven. Okay. Paul was going home this afternoon. When? ¿Okay? Cuando vemos when, es que la acción ha sido interrumpida por otro. ¿No? Y vemos que esta primera oración, ¿okay? Que es continua, la primera oración que es continua, por ejemplo, Paul was going, que acá estamos usando el pasado continuo. Paul estaba yendo a casa. Paul was going home. Y después fue interrumpida, tenemos when. When, ¿qué pasó? He met his friend Steven. Él se reunió con su amigo Steven. Y vemos que esta segunda oración está en pasado. Por ejemplo, tenemos meet, que es un verbo irregular, y en pasado sería met. ¿Okay? Entonces, esta sería una oración en pasado simple. ¿Okay? Toda esta primera oración, ¿okay? Toda esta primera parte, ¿okay? Hasta afternoon, la oración es en pasado continuo, no past continuous. Past continuous. Okay, past continuous. Okay, y después esta oración, when he met his friend Steven. Okay, esta oración ya está en pasado simple. Okay, un segundo lo voy a cambiar de color para que se note la diferencia. Okay, y tenemos que esta oración que está subrayada está en pasado simple.
Ok, entonces vemos que primero usamos pasado continuo para la acción continua. Él estaba yendo a casa. Paul was going home this afternoon. Y cuando le haremos el when es que ha sido interrumpida por otra acción. Y la otra oración está en pasado simple. When he met his friend Steven. Tenemos otro ejemplo. It started to rain while they were playing soccer yesterday afternoon. Esta oración en sí es que dos acciones pasan juntas, pero acá está en pasado. It started to rain while they were playing soccer. Mientras que ellos jugaban soccer. Y esta está en pasado continuo. Pero no hay que conformarnos con eso. El mejor ejemplo sería este. El primero, Paul was going home this afternoon. Paul estaba yendo a casa esta tarde. When, cuando él se reunió con su amigo Steve. ¿Ok? Entonces ahora vamos a practicar con estas oraciones. Tenemos entre paréntesis los verbos que tenemos que cambiarlo en pasado simple o en pasado continuo. Y tenemos que ver en la oración cuál es el verbo continuo, que es el past continuous, y cuál es el pasado simple. Por ejemplo, en el primero tenemos when I, the teacher, the summary. Cuando yo, when I, parece que esto va a ser una parte continua porque when I, cuando yo, esta era una acción continua, ¿y qué pasó? The teacher, the summary. Fue interrumpida por esta acción. En este caso, write, the summary. El resumen. Entonces este arrive va a estar en past continuous y este write va a estar en past simple. Ok, mucha atención porque después va a haber tareas sobre past continuous y past simple. Ok, pero ya se acabó el Zoom, así que vamos al siguiente link. Vamos al siguiente link.